Ok, buenos días muchachos. Bueno, ahora sí vamos a hacer lo de la energía con el oscilador armónico simple. Primero que nada vamos a hablar un poco de lo que viene siendo energía cinética. Pero antes de tratar la energía cinética como tal, quiero tratar lo que son los módulos de los vectores. Ok, supongamos que tenemos un vector. Supongamos que tenemos un vector A. Ajá. Y este vector A va a ser de n elementos. Es decir, vamos a tener el elemento A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta AN-1 y finalmente el elemento AN. O bien, esto lo puedo borrar, voy a poner menos elementos aquí. Vector A2 y este es el vector A2. El vector AN-1 y finalmente el elemento AN. Entonces este vector tiene n elementos. Por lo tanto, la transpuesta de este vector A va a ser igual a ese vector con los mismos elementos pero en horizontal. A1, A2, AN-1 y finalmente el elemento AN. Entonces existe una operación que se llama obtener el módulo del vector. Entonces el módulo del vector A va a ser igual al módulo de la transpuesta del vector A. Y el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus elementos. Entonces, para el vector A sería A1 al cuadrado, raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más los tres puntos, toda la continuidad, hasta A de AN-1 al cuadrado más AN al cuadrado, la raíz cuadrada de todo esto. Bien, entonces esto ya estamos hablando de un vector ya a lo general. Entonces, si por ejemplo yo tengo un vector V que va a ser un vector de velocidad en un espacio tridimensional, entonces este vector va a tener tres elementos. Entonces les llamaremos Vx, Vy y Vz. Y
Y estos elementos, a su vez, como son velocidad, velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y y velocidad lineal en Z, a su vez los podemos escribir como X punto, Y punto y Z punto. Z punto. Entonces, si este es el vector, entonces el módulo del vector v, que este es un vector de velocidad, ojo, específicamente en coordenadas cartesianas. Ya para cualquier otro tipo de coordenadas podría ponerle vq1, vq2, vq3, q1 punto, q2 punto, q3 punto. Total, el módulo de este vector nos queda como x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Entonces, si me piden el cuadrado de la velocidad, o sea, el cuadrado del módulo del vector de velocidad, yo estaría hablando, bueno, al menos si esto es en coordenada, el módulo va a ser independiente, de un vector va a ser independiente del sistema de coordenadas en el cual estemos expresando ese vector. El resultado va a ser el mismo, así si estamos hablando de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Aquí solamente para hacerlo de forma ilustrativa, de forma didáctica, es que estoy utilizando coordenadas cartesianas. Esas son las que estamos más acostumbrados. El cuadrado de este vector va a ser igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Bien. Esto es para velocidades lineales, que a la hora de utilizar la aproximación de masas puntuales es lo que nosotros vamos a necesitar. Para masas puntuales solo va nuestras coordenadas al utilizar masas puntuales solo nos van a importar las velocidades lineales a la hora de obtener la energía cinemática. No va a haber momentos, bueno, para estos casos no va a haber fuerzas internas y por lo tanto no va a haber torques internos ni nada. Por lo tanto no va a haber un tensor de inercia dentro de ese cuerpo. Entonces no vamos a tomar en cuenta la parte. Entonces, la energía cinética, lo voy a escribir. Energía cinética va a tener va a ser K mayúscula, para no la confundan por favor con K, que sería la constante del resorte. Va a tener dos componentes. Un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad, o sea, del módulo del vector velocidad, más
1/2 de la transpuesta del vector de velocidad angular por el vector de matriz de inercias visto desde el centro de masas por el vector de matriz de inercia de la matriz de inercia. Entonces nosotros podemos ignorar la parte de la componente de inercias. La vamos a ignorar para los que es para la parte de masas puntuales. Componente inercial. Y nos vamos a quedar únicamente con la componente interlineal. Componente lineal. Listo. Entonces nos quedaremos solo con la componente lineal. ¿Vale? Para estos análisis. Entonces a la hora de quedarnos solo con la componente lineal, nos va a quedar que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por el módulo del vector de la velocidad al cuadrado. Esto si estamos pensando que es de más de una dimensión. Ya si es de una sola dimensión, pues sería solamente la dimensión al cuadrado, la velocidad al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, pensando que estamos en coordenadas cartesianas, esto lo expresamos como 1/2 de la masa por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Listo. Entonces, para esto, por ejemplo, ahora considerando, esto lo voy a poner aquí abajo, o bien considerando un sistema masa resorte
horizontal vamos a tener que este va a ser en una sola dimensión. Podemos verlo como una sola dimensión. Entonces tendremos que la energía cinética acá va a ser igual a un medio de la masa por el módulo del vector de velocidad al cuadrado. Entonces, como tanto x como z van a... Como tanto x punto x, como la posición en y va a ser constante y la posición en z también, entonces se hacen cero. Entonces me va a quedar un medio de la masa por x punto al cuadrado. Entonces, ahora, de aquí van a depender dos cosas. Aquí puede ser una de dos, dependiendo de las condiciones iniciales de nuestro sistema. Puede ser que nosotros digamos que la posición del vector por en x, puede ser que nosotros digamos que x va a ser igual a la amplitud por el coseno de omega t, o que digamos que x va a ser igual a la amplitud por el seno de omega t. Entonces, esto nos llevaría a, en el primer caso, que x punto, recordemos que la derivada con respecto al tiempo de esto va a ser igual a por omega, perdón, va a ser igual, la derivada de coseno respecto al tiempo, de coseno de omega t respecto al tiempo va a ser igual a menos omega seno de omega t. Entonces me queda menos a por omega por el seno de omega t. Y aquí, en el otro caso, derivando seno de omega t respecto al tiempo, me va a quedar a por omega por el coseno de omega t. Lo cual nos lleva a que en el primer caso la energía cinética va a ser igual a, al multiplicar un medio por la masa por esto al cuadrado, nos va a llevar a un medio de la masa por omega cuadrado pero esto lo voy a poner hacia abajito
cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por x punto al cuadrado, o sea, omega al cuadrado por a al cuadrado por seno cuadrado de omega t. De forma similar, aquí la energía cinética me va a decir que va a ser igual a 1/2 de masa por omega al cuadrado por a al cuadrado por coseno cuadrado de omega t. Bien. Entonces aquí nosotros podemos pensar otra cosa. Aquí hay una cosa interesante. Aquí lo estoy poniendo con esta nomenclatura al fin de generalizarlo. Pero si nosotros pensamos en omega cuadrado, así lo estoy dejando de momento, para generalizar para todos los osciladores armónicos simples. Pero si nosotros lo pensamos, omega, que es la velocidad angular o frecuencia angular, es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa. Por lo tanto, m por omega cuadrada es igual a m por la constante del resorte sobre m, donde m es la masa en ambos casos. Entonces eso es igual acá. Que sería la constante del resorte. Sí, ojo, esta es constante del resorte. Constante del resorte. Bien. Entonces, en ambos casos, puedo sustituir m por omega cuadrada por k, siendo k la constante del resorte. Bien. Ahora vamos a analizar la energía potencial. La energía cinética, recordemos que es la energía, aquí lo voy a poner con otro color, la energía que usa un cuerpo al moverse. Voy a dejar energía al moverse, ¿no? Va relacionada con el movimiento. Al moverse. Va relacionada con la velocidad. Mientras que la
energía potencial va a ser la energía en reposo. Energía en reposo y va a estar relacionada con la posición del objeto dentro de un sistema. Entonces, empecemos por definir, por hacer unas cuantas definiciones. Vamos a recordar, o más bien les voy a decir, probablemente no lo sepan, que el vector de fuerza va a ser igual al gradiente de la energía potencial. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es un vector. ¿Y qué es el vector del gradiente? Es un vector de derivadas. Es un vector de derivadas parciales, en efecto. Entonces, el gradiente sería derivada parcial respecto a x, pensando en coordenadas cartesianas, claro. Derivada parcial respecto a y derivada parcial respecto a z, donde usamos la d de Jacobino, ¿no? Eso por la energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial, también pensándolo con coordenadas cartesianas, la energía potencial, que es una cantidad escalar, no vectorial, ojo, lo podemos expresar tanto como una integral indefinida como una integral definida. Si conocemos los límites, vamos a usar la integral definida, ¿no? Para tenerlo en valores numéricos. Aquí voy a utilizar la integral indefinida. En el documento PDF que les envié, utilizo la integral definida. Bien. Va a ser la integral, también pensando esto en coordenadas cartesianas, claro, de f de x respecto a x más la integral de la componente de la fuerza en y respecto a y más la integral de la componente de fuerza en z respecto a z. Y ya si conocemos los límites, podemos decir que va desde x0 hasta x1, de y0 hasta y1, y de z0 hasta z1. Bien, entonces así me quedaría la energía potencial. Ahora, en este momento ya estoy involucrando las fuerzas.
Vamos a hacer ahora un diagrama de cuerpo libre para el sistema que estoy proponiendo. Esta es la bancada, es importante ponerla, que aquí va a estar fijo. Un resorte. Y aquí colocamos la masa M. Aquí de entrada vamos a identificar las fuerzas. El eje vertical lo vamos a poner como Y. Esta va a ser la fuerza que nos va a estar puesta por la gravedad. Fg. Aquí también voy a suponer que no hay fricción. No hay fricción y solo se va a desplazar en este eje, en el eje horizontal. Este eje pues es el eje X positivo, ¿no? Más. También yo voy a decir que hacia arriba ese es el eje Y positivo. Entonces, muy bien, aquí va a haber una fuerza que es lo que va a causar ¿qué es lo que va a causar esto? Hacia acá. Este va a ser Fr. Que es la fuerza del resorte. Fg, no importa cómo lo veamos, es masa por gravedad. Masa por gravedad. Y debido a su orientación que va hacia abajo, la vamos a poner negativo, menos mg. Y la fuerza del resorte, según la ley de Hooke, siempre va a ser menos K, donde K es la constante del resorte, menos K por X. Entonces, mi Fx va a estar dada por la fuerza del resorte y Fy va a estar dada por Fg, por Fg, es la fuerza de gravedad. Entonces mi energía potencial va a tener dos componentes. La energía potencial entonces va a tener dos componentes. La energía potencial va a ser la energía potencial del resorte más la energía potencial debido a la gravedad. Entonces, con esto voy a hacer mi energía potencial debido al resorte. Claro, aquí me faltó una cosa. Entonces menos esto, menos, aquí me faltó multiplicar todo esto por un gran signo de menos. Entonces la energía potencial debido al resorte va a ser menos la integral de la fuerza del resorte respecto a X, lo cual es igual a menos la integral de, va a ser igual a la integral de K, que es la constante de resorte, recordémoslo, de X,
Ok, porque aquí este es negativo y aquí el otro era un negativo, ¿no? Menos por menos da más. Lo cual es igual a acá por x cuadrado sobre 2 más c. C1 nada más para ponerle, que es una constante, ¿no? Y la componente, debido a la gravedad, de la energía potencial, menos la integral de la fuerza de gravedad respecto a y. Esto va a ser igual a la integral de mg respecto a y, igual menos por menos da más. Ahora me queda mg y más otra constante que le llamaré C2. Entonces ya con esto, si nosotros decimos que la altura 0 va a estar aquí, entonces con esto ya puedo eliminar por completo la energía potencial debido a la gravedad. Ya con esto me quedaría mg por 0 igual a 0 para este caso. Entonces aquí lo escribo. K por x cuadrado sobre 2 más mg y. Y en este caso, pues, de nuevo, va a depender debido a las condiciones iniciales si vamos a modelar utilizando seno o un coseno. Entonces, pero supongamos que la altura de esta va a ser y. Entonces vamos a decir que para este caso en específico, esto se hace 0. Entonces, si estoy diciendo que aquí, si se fijan, estamos haciendo la misma división que aquí arriba. Entonces, a mí aquí me quedaría entonces que la energía potencial, para el primer caso, cuando estoy diciendo que es coseno, estoy diciendo K por A cuadrado, por A cuadrado, porque estoy elevando todo eso al cuadrado, A cuadrado por el coseno cuadrado de omega t y abajo eso por supuesto sobre 2, ¿no? Igual a K al cuadrado por el seno
al cuadrado de omega t sobre 2, ¿no? Ok. Entonces, esto se está relacionando, ¿no? Aquí podemos ver algo interesante. Aquí hay una conexión. Debemos conectar que esta energía potencial corresponde con esta energía cinética. Y esta energía y la otra, y este caso corresponde con este caso. Entonces una de las dos me está dando coseno cuadrado y la otra seno cuadrado, pero de ahí en fuera son lo mismo. Recordemos que K es igual a M por omega cuadrado. Es más, de hecho expresémoslo así. Vamos a dibujarlo así. Por omega cuadrado M por omega al cuadrado. Sí. Entonces queda igual. Queda muy parecido. Lo cual nos permite utilizar la identidad trigonométrica para, ahora vamos a ver, y lo cual nos va a llevar a la energía total. Ahora, la energía total de un sistema energía total. Mientras no haya ninguna fuerza externa, la energía total se va a conservar. Eso mientras solo haya fuerzas conservativas en nuestro sistema. Es decir, que no haya fuerzas externas y tampoco haya alguna pérdida, alguna fuerza de disipación, como viene siendo un amortiguamiento o o fricción, o alguna fuerza de fricción, por ejemplo. Entonces, la energía total E va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. En ambos casos, esto es igual a masa por omega al cuadrado sobre 2 multiplicando a seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t. Recordemos y recordamos lo siguiente, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces la energía total queda como masa por omega cuadrado sobre 2, lo cual es exactamente igual a ver, masa por omega al cuadrado por supuesto, por la amplitud, claro, por la amplitud al cuadrado en ambos casos, por la amplitud al cuadrado, lo cual es igual a la constante del resorte
la amplitud al cuadrado sobre 2. La amplitud de esta recordamos que es unidades de distancia. Entonces, y esa amplitud es constante para lo que es el oscilador armónico simple. Entonces, también K también es constante. Por lo tanto, si la derivada de la energía respecto al tiempo es igual a 0 debido a que es una constante. Bien. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto, ¿no? Vamos ahora a poner este diagramilla. Entonces se cumple la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, cuando este va a ser el punto de equilibrio, la línea roja, y los otros dos puntos son los extremos. Por lo tanto, aquí en este punto, en los extremos, es cuando va a cambiar de sentido la aceleración. Perdón, aquí en los extremos es cuando va a cambiar de sentido la velocidad. ¿Sí? Entonces aquí en los extremos, la aceleración es máxima y va a apuntar hacia la posición de equilibrio. Es máxima, y recordemos que esa aceleración va a ser igual a menos omega cuadrado x. Por lo tanto, también x va a ser máxima. También aquí la posición es máxima. Entonces aquí, en este punto, la energía potencial va a ser igual a la energía total lo cual
a su vez es igual, como habíamos mencionado, a m omega cuadrado y omega cuadrado, a m por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado sobre 2 en ambos puntos, ¿no? Eso también aplica aquí. Y en ese otro punto, la velocidad es máxima cuando viene desde este punto, aquí, la velocidad va hacia acá, y cuando viene en sentido contrario, pues la velocidad va hacia acá. Pero en ambos casos se cumple. Ok, a ver, voy a borrar esto acá. Aquí voy a poner que la aceleración es igual a la aceleración máxima. Aquí lo debería de poner de otro color mejor. Voy a ponerlo, lo voy a dejar de rojo. El azul, que tanto como me va con el azul. Bueno, ya no es tan indefinible. Aquí en ambos casos, es decir que la velocidad es la velocidad máxima. Y por lo tanto, en este punto, cuando pasa por el medio, la energía cinética es igual a la energía total. Así como en los extremos, también podemos decir, también la energía cinética es mínima, se hace cero, debido a que en los extremos también se cumple que la velocidad es cero. La velocidad es cero. Y en el centro, pues la aceleración es cero. Al pasar por el punto de equilibrio, la aceleración es cero. Igual. Bueno, y aquí pues se saben que m por omega cuadrado, ¿verdad?, es igual a K de K siendo la constante de resorte, ¿no? Sobre 2 es igual a 0. Bien. Y ocurre de forma similar con los demás sistemas tipo oscilador armónico simple. Por ejemplo, para un péndulo, su energía potencial máxima siempre va a residir en los extremos y su energía cinética máxima va a estar en su punto de equilibrio. Y ocurre de forma similar con el sistema masa-resorte vertical. Y para este caso, el sistema masa-resorte vertical, pues habíamos dicho que la fuerza debido a la gravedad se anula con la tensión de la cuerda. Por lo tanto, queda exactamente igual. Es mismas cosas, aunque de repente en el simulador pueda marcarles también la energía potencial por la gravedad. Recordamos que esa energía potencial por la gravedad se anula con la tensión de la cuerda. Bueno,
Así es como queda esto. Y con esto cubrimos el tema de energía para el oscilador armónico simple. Vamos a ajustar esto. A ver cómo se ve. Aquí está. Listo. Muy bien. Mucho éxito, muchachos. Les voy a dejar una actividad respecto a esto para el miércoles.